Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas pendientes. Una disculpa por no haberlo podido subir antes. Vamos a iniciar con trastornos del desarrollo psicomotor. Entonces, primero es necesario el conocimiento del desarrollo psicomotor normal y de sus límites para poder establecer un diagnóstico de un retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, este va a ser una manifestación clínica de patología del sistema nervioso central debida a trastornos pueden ser genéticos o a factores ambientales con especial incidencia en el desarrollo psicomotor del niño. Esto es importante porque todo niño que al año y medio de edad no dice ninguna palabra o no camina, debe de ser remitido al neuropediatra para descartar que exista algún problema serio. Esto es como que un límite en general. Es necesario saber cuáles son los hitos del desarrollo, o sea, conocer lo normal o las variantes normales para después decir que algo está anormal y entonces derivar a nuestro paciente. Generalmente decimos que la sonrisa debe de tener una media de presentación en las 4 o las 6 semanas y la podemos esperar máximo hasta las 8 semanas. Dependiendo el hito del desarrollo, pues va a ser la media y el margen de la normalidad para que aquí finalmente en el control de los esfínteres durante la noche, una media es en niños de 3 a 4 años, pero podemos esperar hasta los 18 o los 72 meses. Ahora, en cuanto al retraso del desarrollo psicomotor, existen varias clasificaciones. Aquí les puse una en la que lo dividen en estático contra un regresivo o un parcial versus un global. En el retraso del desarrollo se va a considerar como un desarrollo psicomotor más lento. O sea, nada más está presentando esos hitos, sí los está logrando, pero más lentamente que cualquier otro niño. En el caso del estático tenemos, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil en la mayoría de sus ocasiones, y en el caso de la regresión psicomotriz, esta regresión es que presenta pérdida de adquisiciones ya alcanzadas, o sea, el paciente ya lograba esos hitos y de repente ya no los puede hacer, y se le suman signos neurológicos deficitarios o anormales. En el caso de la clasificación parcial versus una global, en el caso de la global, pues hay un desarrollo psicomotor enlentecido o anormal, pero está en todas las áreas del desarrollo, por eso es global. En cambio, en la parcial, pues apunta de forma particular a un área específica como la afectada. Y tenemos aquí las prevalencias de las principales causas del retraso psicomotor global, o parcial. Entre ellos pues tenemos a la ceguera, a la sordera, al trastorno del desarrollo de la coordinación, del trastorno de la comunicación, parálisis cerebral infantil, retraso mental, que ahora se le llama discapacidad intelectual, y el autismo. Tenemos también otra clasificación que se llama clasificación etiológica. Entonces, en esta clasificación, en cuanto a las alteraciones del desarrollo psicomotor, vamos a tener uno, que sea una variante de la normalidad; otro, que sea por hipoestimulación, que sea por un déficit neurosensorial, que sea una anticipación de un trastorno específico del desarrollo, que sea una anticipación de un trastorno motor, que sea una anticipación de una discapacidad intelectual, que antes se conocía como retraso mental, o que sea una anticipación de un trastorno del espectro autista. Vamos a empezar con las variantes de la normalidad. Estas, tenemos aquí unos ejemplos sin carácter patológico. ¿Cómo? Pues como que tenga o que logre la pinza entre el dedo medio y el pulgar, en lugar de hacerlo entre el dedo medio y el índice, que marche de pie sin pasar por la fase de gateo, o sea, que no gatee y se pase directamente a la marcha, que tenga un desplazamiento sentado sobre nalgas o apoyando una rodilla y el pie de la otra extremidad, o rodar sobre sí mismo, que marche de puntitas en las primeras semanas o incluso los primeros meses tras el inicio de la deambulación, que de hecho esta es una de las cosas muy frecuentes de visita al pediatra y que a los papás les surge mucha duda. Rotación persistente de la cabeza, retraso simple de la marcha con signo de sentarse en el aire, tartamudeo fisiológico que se puede dar entre los 2 y los 4 años,
dislalias fisiológicas hasta los 4 o 5 años de edad, y otras pues tenemos que referir al neuropediatra. Ahora, en estas variantes de la normalidad también existen circunstancias especiales. Estas circunstancias van a ser el prematuro y el niño hospitalizado. Entonces, el niño prematuro se tiene que hacer una valoración de su desarrollo psicomotor, pero de acuerdo a la edad corregida. O sea, no le vamos a pedir al niño que fue prematuro que haga o que logre los mismos hitos del desarrollo que un niño que no fue prematuro. Entonces, tenemos que corregir su edad y de acuerdo a su edad corregida, valorarlo, ¿ok? Ahora, generalmente se va a hacer esta corrección de la edad gestacional para la valoración en los primeros 24 meses. Después ya se puede comparar con los demás niños. Ya sabemos que ser prematuro es un factor de riesgo para los problemas del desarrollo y del aprendizaje, o sea, por sí mismo. En el caso del niño hospitalizado, pues puede tener leve retraso o estancamiento del desarrollo motor, pues obviamente porque un niño que está hospitalizado no se va a estimular de la misma forma que un niño sano. Y pueden tener déficits asociados en el desarrollo precisamente por la patología de base que tenga. En cuanto a la hipoestimulación, pues se puede dar en niños pobremente estimulados o niños institucionalizados. Institucionalizado quiere decir que sean niños que estén en un orfanato, por decirlo así. Entonces pueden mostrar un claro retraso del desarrollo psicomotor en los primeros meses de la vida. También cuando la hipoestimulación es severa y mantenida, pues esta puede justificar junto con otros factores de riesgo futuros problemas del neurodesarrollo. Ahora, la hipoestimulación no nada más se da en estos niños institucionalizados, sino también hay niños que pues en casa no son como muy bien atendidos o son hasta cierto punto un poco abandonados, entonces también pueden llegar a esta hipoestimulación. En cuanto al déficit sensorial, vamos a tener principalmente el auditivo y el visual. Vamos a iniciar con el auditivo. Entonces, cuando este déficit es severo, se asocia con trastornos o retrasos del lenguaje, de la comunicación, incluso puede lograr el niño conductas de aislamiento y en caso de que lo presente así, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con trastornos generalizados del desarrollo. Se debe de hacer audiometría, ya sea por potenciales evocados auditivos del tronco encefálico, si el niño no colabora o es muy pequeño. Los niños con trastornos auditivos también pueden mostrar un desarrollo del lenguaje normal los primeros 6 meses de vida, o sea, que hagan ruidos, que emitan risas, que hagan algunos balbuceos, con interrupción del mismo por ausencia del feedback ambiental, obviamente pues porque no escuchan. En cuanto al déficit, otro déficit neurosensorial que sería el visual, se asocia también a problemas de la coordinación o de la manipulación. Están también relacionados con el componente visual sensorial, no específicamente con el motor, y también el estrabismo o el nistagmus puede ser un signo de otro trastorno neurológico de base, entonces tenemos que tener cuidado con ello. En cuanto a la anticipación de un trastorno específico del desarrollo, bueno, los trastornos del desarrollo de la coordinación y los trastornos de la comunicación tienden a anticiparse por retraso psicomotor con afectación predominantemente motora y del lenguaje respectivamente. Entonces puede ser que este diagnóstico del retraso sea apenas una anticipación de algo que va a ocurrir después. En el caso de la anticipación de un trastorno motor, ponen como el ejemplo principal a la parálisis cerebral infantil, de la cual voy a hablar un poco más adelante. Esta se manifiesta entre los primeros 18 a 24 meses de vida por un retraso psicomotor global o predominantemente motor. La PSI se define como un trastorno motor crónico de comienzo precoz y no progresivo en la mayoría de los casos. Puede acompañarse también de problemas sensoriales, principalmente visuales en un 50% y auditivos en un 15%, o estar asociados también a epilepsia desde un 25 hasta un 35%, que puede condicionar el propio desarrollo global o discapacidad intelectual hasta en el 50% de los niños. También tenemos que descartar o pueden incluirse aquí las miopatías, las distrofias musculares, la atrofia muscular espinal, las neuropatías genéticas.
Ahora, en cuanto a la anticipación de una discapacidad intelectual, esta discapacidad intelectual en el pasado se le llamaba retraso mental, ahora se le llama discapacidad intelectual. Entonces, la mayoría de los pacientes con discapacidad intelectual pues van a tener cierto retraso psicomotor. Cuando es de forma leve, se anticipa también por un retraso psicomotor parcial, y puede pasar desapercibidos incluso por los familiares o por el médico que lo esté atendiendo. Estos son trastornos plurietiológicos, pero muchas veces o habitualmente son de causa genética. Están asociados también a encefalopatías motoras en el 7% de los pacientes, a epilepsia en el 10%, a otras alteraciones neurosensoriales en el 7%, a autismo en un porcentaje también mínimo del 2 al 3%, y estas asociaciones se encuentran más intensas cuanto menor es el coeficiente intelectual. Ahora, en cuanto a la anticipación de un trastorno del espectro autista, pues vamos a percibir que hay alteraciones de la socialización, de la comunicación, que hay un patrón de interés restringido y que tienen estos comportamientos estereotipados o repetidos, y se puede manifestar con un desarrollo lento o atípico. Se puede relacionar con torpeza, con hipotonía en los primeros meses de vida, con alteraciones cualitativas o cuantitativas también del lenguaje, y hasta un 90% de los casos de trastornos del espectro autista grave pues también pueden tener esta discapacidad intelectual, y algunos hasta epilepsia en la mitad de los casos, también alteraciones visuales, auditivas leves, que pueden condicionar también el desarrollo, este desarrollo psicomotor o este retraso. Ahora, ¿cómo se va a evaluar el desarrollo psicomotor? Van a existir varias escalas. En una de las bibliografías, en la primera bibliografía que les puse, dice que pues obviamente para evaluar el desarrollo psicomotor se realizan estos controles periódicos de salud que se hacen en los primeros años de vida, lo que se conoce como la consulta del niño sano. Entonces, en este tipo de consultas se valora el desarrollo psicomotor en cada momento, o sea, dependiendo la edad a la que nos lo traigan, así como su evolución cognitiva, la social y la motora. En esta bibliografía recomendaban obviamente la escala del desarrollo infantil de Bayley. Esta bibliografía es española, entonces ellos recomiendan esta. Sin embargo, en otras bibliografías, vamos a ver más adelante que nos recomiendan otras específicamente para México. Entonces les voy a describir aquí muy básicamente qué es la escala de desarrollo infantil de Bayley. Entonces evalúa el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 2.5 años, aporta un índice de desarrollo mental, se compone de 3 subescalas que van a ser la escala mental, que evalúa el desarrollo cognitivo y la capacidad comunicativa, la escala de psicomotricidad, que pondera la coordinación motora y la motricidad fina en manos y dedos, y finalmente la escala comportamental. En esta mide conductas del niño y la interacción con su entorno. En otra bibliografía, que también se las puse, me parece que es la bibliografía número 2, hacían una comparación de las propiedades de las diferentes pruebas de tamizaje del desarrollo que están disponibles en América, y según sus características pues también nos recomendaban una en especial. Aquí en este cuadro están comparando la de Age and Stage, la de Battelle, la de Bayley, la de Denver, la escala de evaluación del desarrollo psicomotor, la PRUNAPE, y la prueba de evaluación del desarrollo infantil o EDI, que también se utiliza aquí en México. Entonces, también aquí tenían una descripción bastante amplia de las pruebas diagnósticas de uso habitual en la clínica para la evaluación del desarrollo, y comparaban entre las dos primeras, estaba la de Battelle y la de Bayley, su año de edición, los dominios del desarrollo evaluados, los rangos de edad que podían medir, los tiempos de su aplicación y en qué idioma se presentaban. En esta bibliografía recomendaban específicamente que para México se utilizara específicamente el desarrollo de Battelle 2, y daban aquí los argumentos. ¿Debido a qué? Pues a la disponibilidad completa en español, a su estandarización en español con un porcentaje alto de población de origen mexicano, porque el rango de edad era de 0 a 7
de 0 a 7 años y 11 meses, que permite la aplicación de una única prueba diagnóstica en la estrategia por la complejidad moderada de su administración, apta para personal de psicología, no especializado en desarrollo, pero sí capacitado en la prueba. Entonces comentaban que para nuestro caso era como que la más recomendada. Y aquí también tienen otra descripción de las pruebas diagnósticas de uso habitual en la clínica, y también aquí tenemos a Battelle versus Bailey. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico etiológico? Obviamente, resaltan mucho la historia clínica y la exploración física. En la historia clínica pues debe de ser completa. Debemos de ver el desarrollo psicomotor, tenemos que ver si hubo un estancamiento, hubo una involución, a qué edad comenzó esta alteración, en qué áreas están afectadas, qué síntomas lo acompañan, y si es que los padres tienen alguna causa atribuible. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, pues debemos de solicitar que nos den información sobre la ingesta de fármacos u otras sustancias durante la gestación, cómo se controla el embarazo, si hubo infecciones o no, qué tipo de infecciones, las características del parto, la edad gestacional, si hubo algún tipo de instrumentación, uso de forceps, etc. Tenemos que conocer también lo que van a ser los factores perinatales, si tuvo un buen Apgar, qué peso al nacimiento tuvo, qué cuidados neonatales ameritó, cómo fue la calidad de la succión y del llanto en caso de que hubiera hipotonía o enfocado a eso, si están alterados los resultados del tamiz metabólico, si hubo presencia de hipotonía o crisis en los primeros días de vida, si tuvo problemas respiratorios que se asociaran con hipoxia y después con daño cerebral, si presentó convulsiones febriles o afebriles, alguna infección del sistema nervioso central, algún trauma craneoencefálico severo, si presenta alguna cardiopatía que también se pudiera asociar. Y en cuanto a los antecedentes heredofamiliares, pues hay que describir el árbol genealógico, los antecedentes de discapacidad intelectual en la familia, algún trastorno del espectro autista, trastornos psiquiátricos en la familia o incluso hasta epilepsia. En cuanto a la exploración física, pues lo primero es tratar de identificar rasgos dismórficos. Entonces, en esta tabla tenemos algunas malformaciones menores según la localización que es importante revisar, ya sea a nivel cutáneo, craneal, facial, torácico, abdominal, urogenital, esqueléticos o del sistema nervioso, para tratar de asociarlos si es que tienen un diagnóstico sindromático o algo que nos guíe hacia una enfermedad en específico. Siempre se debe de medir el perímetro craneal, eso lo ponen como fundamental para ver si hay microcefalia o macrocefalia. Se tiene que tener también un registro exacto del desarrollo pondoestatural, de las características cutáneas, del desarrollo óseo en caso de que haya algún tipo de displasia ósea, y también la presencia de visceromegalias en el caso de que haya alteraciones metabólicas. Aquí tenemos un ejemplo de manchas de color café con leche, que son características en la neurofibromatosis tipo 1, otro tipo de lesiones características de la incontinencia pigmenti, y también un ejemplo de mancha de inicio asimétrico de un niño con hemiparesia izquierda. Entonces, como pueden ver, está levantando la manita derecha, pero en cambio la izquierda no alcanza a hacerlo, no lo logra. También se debe de realizar una exploración neurológica completa para descartar que haya algún signo focal presente, asimetrías en el examen neurológico, que tenga también alguna malformación o alguna alteración craneal, alguna impresión subjetiva de nivel cognitivo. Tenemos que realizar un examen de fondo de ojo, una valoración neurosensorial, un examen auditivo y un examen visual. Entonces, también antes de pensar que el niño tiene un retraso psicomotor, primero tenemos que descartar que no tenga problemas visuales y que no tenga problemas auditivos. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues estos son como que los iniciales, más adelante vamos a ver algunos otros. Entonces, lo primero sería un hemograma, una química sanguínea, un ionograma, gasometrías, función hepática, ácido láctico, pirúvico, ceruloplasmina, función tiroidea para descartar también hipotiroidismo, anticuerpos antitransglutaminasa, inmunoglobulina A, amonio y ácido úrico en sangre
En el caso de que tengamos alguna sospecha de alguna alteración metabólica, pues solicitaremos aminoácidos en sangre y ácidos orgánicos en orina, bioquímica y ácido láctico en líquido cefalorraquídeo, una bioquímica básica de orina que incluye la presencia de cuerpos cetónicos y reductores, mucopolisacáridos y oligosacáridos también en orina. Entonces eso va a depender de nuestra sospecha clínica. En cuanto a los estudios de imagen, pues se sugiere la resonancia magnética cerebral, pero pues dependerá de los hallazgos clínicos y la severidad del retraso. Comentaban ahí que se va a indicar o que vamos a tratar de realizarla si es que el retraso psicomotor es de moderado a severo, si existe alguna dismorfia en el paciente o si tiene algún antecedente de epilepsia. En cuanto a los estudios genéticos, que afortunadamente ya cada vez son más amplios, la mayoría de los pacientes con una discapacidad intelectual pues padecen un trastorno genético. Entonces, si ustedes ven a un paciente así, no duden en que puede tener un trasfondo genético. Antes solo se realizaba el cariotipo y tenía pues digamos que un limitado apoyo, y revelaba escasa información. Afortunadamente ahora ya existe la hibridación genómica comparada, conocida como CGH Arrays, y estas detectan casi todas las ganancias y pérdidas de material genético que están asociadas a síndromes de ya sea microdeleción y microduplicación, y detectan aproximadamente un 20 a un 30% de los casos de discapacidad intelectual importante. La detección de un síndrome clínico específico también debe hacernos realizar el gen o genes característicos o específicos de dicho síndrome, dependiendo nuestra sospecha diagnóstica. Y les voy a dejar aquí también lo que es el posible algoritmo en el diagnóstico genético de la discapacidad intelectual o el retraso psicomotor. Dependiendo, lo deja por opciones: primera, segunda, tercera opción. Entonces, la primera opción siempre está la historia clínica, la anamnesis, todos los antecedentes, la exploración. Se le debe de hacer un test genético específico, dependiendo lo que sospechemos, pues ya algo concreto como el X frágil, un cariotipo de alta resolución y también una interconsulta a genética si lo creemos necesario. Como segunda opción, si hay un síndrome inespecífico o diagnosticable por lo que es la hibridación genómica comparada, ejemplo, el síndrome de Williams, y también hacerle nuevamente la hibridación genómica comparada, pero obviamente eso lo tiene que ver o evaluar un genetista, ¿no? En la tercera opción, pues ya está, si hay resultados negativos, pues hay que reevaluar minuciosamente el caso. Si se sospecha de un trastorno genético, pues se puede hacer ya una secuencia exómica masiva, y algunas de las previas si no se han realizado o con una nueva información que nos pudiera dar. Y también aquí siempre es necesario una interconsulta con el genetista. Entonces, como pueden ver, una alteración o un retraso en el desarrollo psicomotor o que esté asociado a una discapacidad intelectual, pues también tiene que ver mucho con el diagnóstico o la interconsulta con el genetista. En cuanto a otros estudios que se deben de realizar, pues está el electroencefalograma, que es una prueba pues obligada en caso de presencia o sospecha de epilepsia. Dependiendo del caso, una serie radiológica completa para ver algunas alteraciones óseas o displasias óseas asociadas, algunos potenciales auditivos, si hay un retraso específico del lenguaje, antecedentes de sordera, de infecciones durante el embarazo, etcétera. Una electromiografía, si es que está asociada a hipotonía, a hiporreflexia o a fenómenos miotónicos. También una ecografía visceral para descartar hepato o esplenomegalia o alguna otra cosa de ese tipo asociada. Los potenciales visuales y también una biopsia muscular en caso de que estemos pensando en una enfermedad mitocondrial. Aquí les dejo también esta tabla que habla sobre la afectación de diversos o diferentes órganos o sistemas según el trastorno metabólico, y es más que nada para hacer un diagnóstico diferencial.
En cuanto al abordaje terapéutico, pues lo primero es un diagnóstico precoz, o sea, una identificación lo más pronto posible. Hay que iniciar el tratamiento específico de la etiología del retraso psicomotor, si es que conocemos la etiología. No existe un tratamiento farmacológico específico, sino muy propio para cada patología y solo en algunas, no en todas. Hay que evitar también, esto lo recalcan mucho, la información catastrófica o sobreproteccionista con los padres, entonces hay que ser muy claros. En cuanto al pronóstico, pues va a estar relacionado con la severidad del propio retraso, qué origen tenga y la presencia de otros trastornos asociados. Y esto es muy importante porque el médico debe de coordinar las medidas que el niño precise para prevenir, solucionar o rebajar los déficits parciales o globales de su desarrollo psicomotor. Esto es, el médico hace una detección y tiene que hacer las referencias necesarias para que ese paciente pueda ser tratado o incluso si es que amerita algún tipo de rehabilitación. Entonces nosotros debemos detectarlo y enviarlo o referirlo a quien debemos, ya sea al neurólogo, al genetista, a rehabilitación, etc. Entonces nosotros somos quienes deben de coordinar. Recuerden que el tratamiento de los niños debe de ser completamente integral. Finalmente aquí les voy a comentar rápidamente en cuanto a la parálisis cerebral infantil, porque es una de las causas como más comunes. Esta va a ser la principal causa de discapacidad infantil. En México aproximadamente reportan una incidencia de 3 casos por cada 10,000 nacidos vivos, es alta. Clínicamente se clasifica en 3 categorías, que va a ser espástica, discinética y mixta. El 75 o el 80% va a ser espástica o piramidal también. En cuanto a la nueva subdivisión, la espástica tiene una clasificación topográfica y se divide en hemiplegia, que generalmente predomina la región superior y específicamente el lado derecho. La diplejía, que la presenta el 80% de los pacientes que fueron prematuros y que tienen parálisis cerebral infantil. Y la cuadriplejía, que es la más grave de todas y está muy asociada a asfixia perinatal. En caso de la parálisis cerebral infantil discinética, pues esta se va a subdividir en atetósica o en atetosis, coreatetósica, distonía y ataxia. Y pues finalmente la bibliografía, chicos, les recomiendo por favor mucho que la lean, que la revisen, pues principalmente para el apoyo diagnóstico y para el beneficio de sus pacientes. Nos vemos y que estén bien todos.